Han pasado 23 años desde que la inigualable María Félix, la eterna doña, dejó este mundo, pero las verdades que escondía aún resuenan como un eco que se niega a morir. Detrás del porte altivo, las joyas y la elegancia que definieron una era, hubo una historia marcada por el amor, el orgullo y una confesión que estremeció a todo México. Los susurros sobre su tormentosa relación con el charro inmortal, Jorge Negrete, se extendieron por los estudios de cine, los camerinos y las redacciones de los periódicos como un fuego imposible de apagar. Celos, rupturas, promesas incumplidas y un final tan trágico que ni el mejor guionista se habría atrevido a imaginarlo. En este video reviviremos el lado más humano y oculto de dos leyendas, revelando la confesión que María Félix hizo sobre Jorge Negrete antes de su muerte, una verdad que dejó al público sin aliento. ¿Están listos para descubrir lo que realmente sucedió? Sigan viendo. María Félix era una mujer cuya presencia bastaba para detener el aire en cualquier habitación. Dueña de una belleza indómita y de un carácter que pocos se atrevían a desafiar, vivió rodeada de admiración, deseo y escándalo. En su vida hubo amores que fueron titulares y silencios que valían más que 1000 confesiones. Su primer matrimonio le dio un hijo, Enrique, pero también le enseñó que ninguna jaula, por dorada que fuera, podía contenerla. Luego llegó Agustín Lara, el genio enamorado que la convirtió en su musa eterna con María Bonita, y después el hombre que cambiaría el rumbo de su historia. Jorge Negrete, el ídolo nacional, el charro de voz potente y mirada dominante. Su encuentro fue un choque de egos, un fuego entre dos titanes acostumbrados a que el mundo se inclinara ante ellos. La prensa los llamó la pareja perfecta, pero tras los flashes había celos, orgullo y heridas que nadie veía. Sus discusiones en los estudios se volvieron leyenda, y los rumores sobre separaciones secretas circularon por todo el espectáculo mexicano. En el año 1952, su boda fue considerada la más fastuosa de la época, la boda del siglo, y sin embargo la felicidad apenas duró un suspiro. Solo un año después la tragedia se cruzaría en su camino, y la historia de amor entre María y Jorge pasaría del glamour a la eternidad. Jorge Negrete, conocido como el Charro Cantor, poseía una voz tan poderosa que parecía llenar los teatros incluso antes de abrir la boca. Su presencia imponía respeto, su elegancia era impecable y su orgullo legendario. Nacido en Guanajuato en 1911, fue oficial del ejército políglota y un perfeccionista obsesivo, capaz de memorizar partituras en varios idiomas. Pero tras esa imagen de disciplina, había un hombre temperamental, pasional y difícil de complacer. Tenía un carácter que combinaba el encanto de un caballero con la arrogancia de quien sabía que era adorado por todo un país. En los años 40 y 50, fue el ídolo absoluto de México, protagonista de más de 40 películas, admirado por millones, pero también temido por su fuerte temperamento. Sus amores eran tan ruidosos como sus canciones. Tuvo relaciones con mujeres de la alta sociedad, actrices, cantantes y fanáticas que lo seguían de ciudad en ciudad. Su magnetismo era tan intenso que incluso sus compañeros de rodaje hablaban de él con una mezcla de fascinación y miedo. Con María Félix su atracción fue inmediata, casi violenta. Dos estrellas en el mismo cielo, cada una negándose a girar alrededor de la otra. Él la llamaba mi tormenta, y ella con una sonrisa helada lo describía como un hombre que no sabía amar sin dominar. Detrás de los aplausos y los duetos de película, su relación se convirtió en un duelo entre orgullo y deseo. Así nació la historia más intensa y peligrosa del cine mexicano. Entre todos los romances del cine mexicano, ninguno provocó tanto fuego y controversia como el de María Félix y Jorge Negrete. Su historia fue una tormenta que se desató frente a los ojos de todo un país.
Se conocieron en los estudios de filmación cuando ambos eran las figuras más codiciadas del espectáculo. Él, el charro elegante disciplinado hasta la obsesión. Ella, la mujer imposible, dueña de una belleza que imponía distancia. Durante el rodaje de El Peñón de las Ánimas, la tensión era palpable. Las discusiones eran tan intensas que los técnicos se retiraban en silencio. Pero lo que muchos no sabían era que aquella tensión profesional ocultaba una atracción feroz. Cuando años más tarde se reencontraron las brasas encendidas, en aquel set se convirtieron en fuego. La prensa los persiguió sin descanso. Sus cenas, sus viajes y hasta sus silencios se convirtieron en titulares. Jorge Negrete tenía fama de temperamental. Exigía respeto, obediencia y lealtad, tanto en el escenario como en su vida privada. María, en cambio, no obedecía a nadie. Su carácter fuerte chocaba con la autoridad del charro cantor, y cada diferencia terminaba en una batalla de orgullo. Hubo episodios en los que los celos de Jorge se desbordaron. Una noche en un restaurante de la capital, se dice que la confrontó por haber saludado demasiado efusivamente a un productor. Ella respondió con una frase que quedaría grabada en la memoria de los presentes: «Yo no soy propiedad de nadie, ni siquiera del hombre que canta más fuerte que el resto del país». Las diferencias crecieron como grietas invisibles en su relación. Mientras él buscaba una esposa sumisa, ella defendía su independencia. Sin embargo, entre las peleas y los silencios prolongados, existía una pasión que ninguno podía negar. En público eran la pareja perfecta, pero en privado vivían una guerra constante de amor y orgullo. Con el tiempo esa guerra se transformó en un vínculo tan complejo que ni siquiera la muerte pudo borrarlo. La revelación más inesperada llegó muchos años después, cuando María Félix ya había dejado atrás la vida pública y prefería el silencio de su casa en Polanco. Un periodista le preguntó si alguna vez había amado verdaderamente a Jorge Negrete. Ella, con esa mirada que podía congelar el aire, respondió: «Lo amé con el alma, pero nunca pude perdonarle su orgullo». Fue una confesión que por primera vez dejó entrever lo que había guardado durante casi medio siglo. Durante años evitó escuchar su voz. Cada vez que en la radio sonaba un tema interpretado por Jorge México lindo y querido, La Feria de las Flores, ella pedía cambiar de estación. «Apágalo, por favor», decía con una mezcla de dolor y nostalgia. Sus amigos no entendían. Para ellos Negrete era un símbolo de México. Para ella era la herida más elegante que había tenido. Fue su asistente Juanito quien contó años después que en las noches María encendía un tocadiscos antiguo y dejaba girar los vinilos de Jorge sin emitir palabra. No lloraba. Solo observaba el vacío como si esperara una disculpa que nunca llegó. En una entrevista concedida poco antes de su muerte, reconoció lo que muchos sospechaban: «Sí, lo amé, pero amarlo fue como mirar al sol demasiado tiempo. Me dejó ciega y cansada». Aquellas palabras recorrieron los periódicos y reavivaron una historia que todos creían enterrada. Lo más revelador no fue la confesión en sí, sino el silencio que la rodeó. Durante décadas María nunca habló mal de Jorge en público. No hubo declaraciones de reproche, ni cartas filtradas, ni memorias vengativas. Guardó la historia en un rincón del alma, quizás por orgullo, quizás por miedo a destruir el mito que ambos habían construido. Los que la conocieron dicen que ese silencio pesaba más que cualquier palabra, porque cuando una mujer tan fuerte decide callar, no es por falta de sentimientos, sino porque esos sentimientos la siguen quemando por dentro. Dicen que María Félix no podía escuchar la voz de Jorge Negrete sin sentir que algo se quebraba en su interior, que cada nota le recordaba una promesa rota, un adiós precipitado, un amor que el destino no supo cuidar. Como decía ella misma en una de sus frases más célebres,
Yo no colecciono amores, colecciono cicatrices. La vida de María Félix junto a Jorge Negrete fue tan breve como intensa. Detrás de la imagen de glamour y elegancia que la prensa difundía el matrimonio, escondía un campo de batalla donde el amor se mezclaba con el orgullo y la soledad. Se casaron el 18 de octubre de 1952, en lo que los periódicos llamaron la boda del siglo. Asistieron ministros, artistas y políticos. Más de 1000 invitados llenaron el Palacio de Bellas Artes, mientras México entero celebraba la unión de sus dos grandes ídolos. Pero apenas cerradas las puertas de la luna de miel, el brillo empezó a resquebrajarse. María, acostumbrada a decidir por sí misma, no soportaba el carácter controlador de Jorge, y él, herido en su ego, no entendía cómo una mujer podía desafiarlo públicamente. Sus discusiones eran legendarias. Un camarógrafo de reportajes de Excelsior recordó años después que durante el rodaje de El rapto, la tensión era tan palpable que nadie se atrevía a hablar entre tomas. Jorge, enfermo del hígado y cada vez más irascible, bebía más de lo que admitía. María, que veía cómo su esposo se debilitaba pero se negaba a aceptar ayuda, trataba de sostener el matrimonio ante un entorno lleno de rumores. La prensa inventaba traiciones, celos, infidelidades. Incluso se decía que María mantenía correspondencia con su exmarido, el empresario francés Alexander Berger, algo que ella desmintió tajantemente. La enfermedad de Jorge avanzaba en silencio. Sufría de hepatitis C, entonces poco comprendida, y las giras agotadoras junto al estrés de su vida con María agravaron su estado. En noviembre de 1953 viajó a Los Ángeles para recibir tratamiento. Ella lo acompañó hasta el aeropuerto, sin imaginar que sería la última vez que lo vería con vida. Un mes después, el 5 de diciembre, el charro cantor murió a los 42 años por una hemorragia hepática. México entero se paralizó. Las calles se llenaron de miles de personas llorando, y el gobierno ordenó 3 días de duelo nacional. Cuando el cuerpo fue repatriado, María Félix esperó en el Palacio de Bellas Artes de pie, vestida de negro con un velo cubriéndole el rostro. Algunos periodistas dijeron que no derramó una lágrima, pero quienes la conocían afirmaron que su dolor era tan profundo que ya no podía expresarse. En los días posteriores se refugió en silencio absoluto, negándose a conceder entrevistas. En su casa guardó los retratos de Jorge en una caja y nunca volvió a hablar públicamente de su matrimonio hasta muchos años más tarde, cuando con voz serena reconoció: «Él fue el único hombre que pudo enfrentarme, y también el único que me hizo llorar». Esa frase, pronunciada con la calma de quien ya ha sobrevivido a todas las guerras, reveló más de lo que ninguna confesión había dicho. Porque en el fondo, la doña, la mujer que nunca permitió que nadie la venciera, había sido vencida por el amor. Mientras la vida de María Félix parecía una sinfonía de elegancia y dominio, el destino le tenía preparado un capítulo imposible de controlar. Fue en los primeros años de la década de los 50 cuando su camino volvió a cruzarse con el de Jorge Negrete, el hombre que había conocido años antes, durante el rodaje del Peñón de las Ánimas. En aquel entonces, la tensión entre ambos era tal que ni siquiera podían compartir un set sin discutir. Pero el tiempo, como suele hacerlo, transformó el orgullo en curiosidad y la rivalidad en atracción. Cuando se reencontraron, él ya era el ídolo absoluto de México y ella la mujer más admirada del cine. El magnetismo fue inmediato. 2 astros destinados a chocar. Jorge la cortejó con una elegancia que nadie había visto antes. Le enviaba flores a los estudios, cartas escritas a mano y serenatas privadas con mariachis a medianoche. María, que siempre había despreciado los gestos sentimentales, comenzó a esperarlos. Dicen que en una de aquellas noches en Acapulco, bajo un cielo cubierto de estrellas, Negrete le dijo:
Eres la única que puede hacerme callar. Ella sonrió sabiendo que eso era tanto una rendición como una advertencia. La relación floreció en un torbellino de viajes, estrenos y miradas públicas. En Europa los periódicos la llamaron la pareja más poderosa del cine latinoamericano. En México los tabloides hablaban de ellos como si fueran realeza. Pero detrás de la perfección había una sombra cada vez más grande: los celos. Negrete era un hombre de costumbres rígidas y orgullo implacable. No soportaba ver a María compartir escena con otros actores, ni toleraba los rumores sobre su independencia. En una ocasión, durante la filmación de Camino del Infierno, la reprendió frente al equipo por improvisar una línea que él consideraba poco apropiada. Ella, sin perder la calma, respondió con una frase que se haría legendaria: «No me dirijas la vida bastante. Tienes con tu libreto». La tensión entre ambos se volvió el secreto peor guardado del espectáculo mexicano. Y sin embargo, esa mezcla de conflicto y deseo los mantenía unidos. Su amor era una guerra en la que ambos querían ganar y perder al mismo tiempo. A medida que los meses pasaban, la salud de Jorge comenzó a deteriorarse. Sus médicos le habían advertido que debía dejar el alcohol y el exceso de trabajo, pero él ignoró todas las recomendaciones. María lo acompañaba a los conciertos, aunque a veces terminaban discutiendo detrás del escenario. «No te necesito en mis giras», le dijo una vez él en un arrebato de ira. «Entonces tampoco me busques cuando te duela el alma», respondió ella antes de marcharse. A pesar de todo, el amor entre ellos persistía, sostenido por la costumbre y la fascinación. Cuando María intentó distanciarse, él la sorprendió con una propuesta de matrimonio en una cena íntima en su casa de la colonia Roma. La respuesta fue un sí que cambió el rumbo de sus vidas. Se casaron con toda la pompa que la época permitía. La boda fue una fiesta nacional, los periódicos publicaron portadas a color, los fotógrafos compitieron por captar el beso y los mariachis cantaron hasta el amanecer. Pero tras el brillo, comenzó el declive. Jorge, debilitado por la enfermedad y consumido por la fama, se volvió irascible. María, impaciente ante sus reproches, se refugió en el trabajo y en la soledad. Su matrimonio duró apenas un año, pero en ese corto tiempo vivieron una vida entera: pasión, orgullo, silencio y distancia. La tragedia llegó sin aviso. El 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete murió en Los Ángeles, dejando a María sumida en un vacío imposible de llenar. Cuando la noticia llegó a México, ella se encerró en su casa, negándose a hablar con la prensa. Cuentan que permaneció horas mirando al espejo, repitiendo en voz baja: «No me preparé para quedarme sola». Cuando finalmente asistió al funeral en el Palacio de Bellas Artes, la multitud la observó de pie, serena, envuelta en un luto que parecía más una armadura que un vestido. No lloró frente a las cámaras, pero su silencio lo dijo todo. Esa noche regresó a casa y escribió una frase en su diario que se conservaría hasta hoy: «No hay amor más doloroso que el que muere cuando aún se ama». Así terminó la historia de María y Jorge, una historia que comenzó con fuego y terminó con cenizas. Pero incluso después de la muerte de Negrete, su presencia la acompañó como un eco persistente. En cada entrevista, en cada mirada al pasado, su nombre volvía a aparecer. Era como si el destino no quisiera permitirle olvidar. El final de María Félix llegó en silencio, como si el destino hubiera esperado a que completara su círculo perfecto. Murió el 8 de abril de 2002, el mismo día de su cumpleaños número 88. La noticia sacudió a México y al mundo entero. La diva, que había conquistado Europa, Francia y América Latina, se había ido mientras dormía en su casa de Polanco. Oficialmente se dijo que fue un paro cardíaco, pero los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos medios insinuaron que había ingerido medicamentos para el insomnio.
Otros afirmaron que su cuerpo fue hallado en soledad total, sin familiares a su lado. Días después, la familia solicitó una investigación judicial y meses más tarde, la exhumación del cuerpo. Ningún informe reveló irregularidades, pero la duda quedó suspendida, como si incluso la muerte quisiera conservar el misterio de la Doña. Su funeral, celebrado en el Palacio de Bellas Artes, reunió a miles de personas. Las calles de la Ciudad de México se llenaron de flores, música ranchera y lágrimas. Los periódicos publicaron titulares que parecían salidos de una película: María Félix descansa junto al mito. En su tumba, el mármol blanco lleva una inscripción sencilla: María de los Ángeles Félix Güereña, 1914-2002. Ni reina ni diva, solo su nombre. Tal vez era su forma de recordarle al mundo que detrás de la leyenda había una mujer de carne, fuego y heridas. Desde su partida, su historia con Jorge Negrete sigue viva, reinventada una y otra vez por generaciones que se niegan a dejar morir ese amor. Él partió en 1953, ella casi medio siglo después, pero la distancia no apagó la intensidad de su vínculo. Dicen que poco antes de morir, María pidió escuchar una de las canciones que Jorge le había dedicado. Cuando sonaron los primeros acordes de La Feria de las Flores, cerró los ojos lentamente y murmuró: «Ahora sí, estamos en paz». La vida de María Félix fue una obra maestra de orgullo, belleza y contradicciones. Su voz, su mirada y su silencio marcaron el destino de todo un país. Fue la mujer que no necesitó que nadie la rescatara, pero que amó hasta quedar herida. Y en esa herida quizás está el secreto de su eternidad. ¿Crees que María Félix realmente perdonó a Jorge Negrete antes de morir? ¿O el orgullo la acompañó hasta el final?